Bienvenidos al Ministerio de Rey de los Reyes. Y hoy abro el culto en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. No nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 24, hasta el 1, hasta el 6. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundió sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subiría al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibiría bendición de Jehová y justicia de Dios. Lo que les buscan, justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Y ahora empezamos con el culto de hoy. Y el título se llama Los discípulos fieles sufren por Cristo. Los discípulos fieles sufren por Cristo. En el libro de Mateo capítulo 10, los versículos 24 hasta 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebub, ¿cuánto más a las de sus casas? Los discípulos fieles proclaman la verdad. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 26 hasta el 27. Así que no temas, porque nada ha encubierto que no haya de ser, manifestado ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que os al oído proclamado desde las azoteas. Los discípulos fieles temen solo a Dios. Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temas lo que matan el cuerpo, mas el alma no puedan matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Los discípulos fieles confían a Dios. Mateo capítulo 10, los versículos 29 hasta 31. Dice así: no se venden 2 pajaritos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre saberlo. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. En el versículo 31, así que no temas, más vales nosotros que muchos pajaritos. Los discípulos fieles caminan la charla. Mateo capítulo 10, versículo 32 hasta 33. Cualquiera pues que me confese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Los discípulos fieles se niegan a sí mismos. Mateo capítulo 10, versículo 34 hasta 37 dice: no pienses
que he venido para traer la paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. En el versículo 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serían los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Los discípulos fieles llevan la cruz. Mateo capítulo 10, versículo 38 y el 39. Y el que no forma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida, por causa de mí, la hallará. Los discípulos fieles bendicen a otros. Mateo capítulo 10, versículo 40 hasta el 42 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibiré al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibiría. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensaría de justo recibiría. Y a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no pierda su recompensa. Mateo capítulo 10, versículo 27 a 27 dice, así que no les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse lo que es digno en la oscuridad, habiéndolo en la luz, y lo que oyen al oído, proclamando desde las azoteas. No temas la persecución. Mateo capítulo 10, versículo 26. Jesús dice, por tanto, no le temes. Mateo capítulo 10, versículo 26. Así que les tengo miedo, porque nada he encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Esta declaración se refleja a la discusión anterior de Jesús sobre la persecución de los miembros de las élites religiosas. A veces no es tanto la persecución que podamos temer, tanto como burlarnos a ser rechazados. Lo que Jesús está diciendo aquí a sus discípulos, incluyéndole a ustedes, es no temas a quienes te persiguen o podrían perseguirte. A menudo tenemos la tendencia a vivir nuestras vidas de una manera cegueramente. Tenemos nuestra vida de la iglesia aquí, nuestra vida laboral aquí, y aquí podemos nuestra vida hogar llena cuando hacemos nunca queremos que se mezclen diferentes secciones. Nunca menciones la iglesia y el trabajo, y para algunos de nosotros nunca llevamos a nuestro cónyuge o hijos al trabajo. Simplemente preferimos que las cosas sean segmentadas. Pensamos que no podemos proclamar la verdad del Evangelio en el trabajo, porque eso no es apropiado. Estamos tan acostumbrados a vivir así que nunca se nos ocurre que nuestra vida de iglesia y nuestras creencias espirituales deben impactar nuestra vida laboral.
Debemos llevar nuestra justicia que recibimos a Dios a nuestros entornos de trabajo. Muchas veces nuestros mejores testimonios es la forma en que vivimos. Nuestra justicia en el lugar de trabajo afecta nuestra ética de trabajo y nuestro cuidado por nuestros colegas impacta nuestra integridad y brilla la luz de Jesucristo en el lugar de trabajo. No debemos dejar que el temor a la persecución o el rechazo limiten nuestro impacto por el nombre de Jesús, Cristo, en el lugar de trabajo, en la escuela o en nuestra recreación. Espere que lo oculto sea revelado. Mateo, capítulo 10, versículos 26 y el 27. Los líderes religiosos del día de Jesucristo estaban conspirando contra él. En secreto sabía que esto continuaría hasta que muere, y incluso su muerte. Mateo capítulo 10, versículo 26 hasta 27. A los discípulos después de su muerte. Así que no les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en la oscuridad, habléndolo en la luz. Lo que oyen al oído, proclamando desde las azoteas a las traumas secretas. Saldrán a la luz. A Jesús no le sorprendió que alteraran los planes de las autoridades. Judas estaba animando a sus seguidores a llevar a cabo sus planes para su iglesia sin temor a cualquier complot que pudiera estar sucediendo a puerta cerrada. Su significado aquí es lo que discípulos deben ser audaces con su proclamación de la verdad. Quería que predicaran su mensaje abiertamente ante la gente. El evangelio escondido dentro de ti saldrá. También creo que Jesús quería animar a sus discípulos y a expresar el mensaje del evangelio como podemos ver en las vidas de Pedro y Pablo y de todos los apóstoles. El mensaje del evangelio dentro de nosotros debe estar para manifestarse a medida que nos involucramos en la vida con los demás que nos rodean. Sin embargo, nosotros, los discípulos de hoy en día, mantenemos nuestro evangelio oculto en nuestras vidas como si escondiéramos. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija a un almud, sino sobre candelario y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 14 hasta el 15. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, un almud, sino sobre el candelario, y alumbra a todos los que están en la casa. Jesús nos anima a hacer exactamente lo contrario. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 16. Abren sus Biblias a Mateo 5, versículo 16.
Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. La verdadera pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Estás avergonzado del Evangelio? Romanos capítulo 1, versículo 16. En Romanos capítulo 1, versículos 16 y el 17. Es el texto central de la carta de Pablo a la iglesia romana. Un comentarista dijo, no es incorrecto ver el versículo 16-17 como un resumen de la teología de Pablo en su conjunto. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo lo que cree, del judío primeramente y también el griego. Es interesante que Pablo declara ardorosamente que él no se avergüenza del Evangelio. Nada podría hacer esa afirmación acerca de Pablo. Pablo es tan categóricamente pro Evangelio que nunca podría haber ninguna duda sobre lo que Pablo piensa de él. Sin embargo, puede ser algunos en Roma pensarán que el mensaje del Evangelio era simplista. Ciertamente no estarán solos. El mismo Pablo reconoció esto en su carta a la iglesia en Corintio. El primero de Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es necesidad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Ciertamente experimentamos esto en nuestra cultura hoy. El mundo rechaza la simplicidad del Evangelio. En lugar de eso elige creer que todos los caminos conducen al cielo, o peor aún, que no hay Dios en absoluto. El mensaje del mundo dice, vivir y dejar de vivir. Permite que cada individuo elija a su propia verdad y siga su propio camino, siempre y cuando no le diga a nadie lo que debe creer. Pablo fue encarcelado, expulsado, escondido y burlado, y a lo largo de sus viajes misioneros, su mensaje fue considerado como una tontería por los griegos y un atributo apostólico para los judíos. Sin embargo, el apóstol Pablo declaró abiertamente que estaba orgulloso del simple evangelio de Jesucristo. Pablo en la vergüenza por el evangelio, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 1 hasta 8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en aflicciones por el evangelio, las buenas nuevas, según el poder de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que ahora ha sido manifestada por la partición de nuestro Salvador Jesucristo, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Para este Evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guiar mi depósito hasta aquel día. Si no es vergüenza, entonces ¿qué?
Pablo sigue una audacia en la proclamación de la verdad del Evangelio. De hecho, dice, únete conmigo en el sufrimiento por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo está plenamente consciente del regreso de su sufrir por Cristo. Él contó la oportunidad de sufrir por Cristo, una causa digna. Él cantó el regreso de ser considerado tonto por el amor de Cristo como algo que vale la pena. Jesús en la vergüenza por el Evangelio. Marcos capítulo 3, versículo 38. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adulteria y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús mismo habló de esta vergüenza por el Evangelio y fue tan lejos como para decir, si te avergüenzas de mí y de mis palabras, al final también me avergonzaré de ti. ¿Cómo evitamos la vergüenza por el Evangelio? Hemos lo mismo que Dios ha dicho desde que se hizo amigo de Abraham y ya que descubrió que Noé era un hombre justo, vivimos en justicias ante de Dios. El hombre justo vive de su fe, sea un hombre justo. Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice, porque Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Justicia es simplemente lo que es correcto y agradable a Dios. Somos justos cuando recibimos el Evangelio, cuando escogemos a Jesucristo y lo hacemos nuestro Señor y Salvador. Somos hechos justos cuando confesamos nuestros pecados y recibimos el perdón de Dios el Padre. Cuando vivimos con nuestra fe en Dios, naturalmente avanzamos hacia la justicia. Dios pone a la persona en nuestros caminos todos los días, personas que necesitan el amor de Jesús. A veces estas personas necesitan escuchar el Evangelio. A veces solo necesitan ser los destinatarios del gran amor de Dios. Muchas veces podemos ser los más grandes protestantes del Evangelio, no a través de la proclamación abierta del mensaje del Evangelio, sino amado a los demás, simplemente como Jesús los amará si Él estuviera caminando en sus zapatos. Y aunque el tema en gloria será el Evangelio y la balanza continua de Dios, el Padre le prometió que sería mucho más emocionantemente de lo que parece. Para algunos de ustedes que prefieren omitir la parte de la música del servicio. De hecho, el tema del Evangelio debería ser el punto de nuestras vidas hoy. Incluso en nuestro mundo de trabajo diario, podemos despertar alabándole a Dios, agradeciéndole por todo lo que es bueno en nuestras vidas, agradecerle por nuestras pruebas y buscar oportunidades para alabarle ante los demás mientras compartimos el amor de Jesucristo con ellos. Esta es la verdad del discípulo, el seguidor de Cristo. Ahora, si estás aquí hoy y no te consideras un seguidor de Cristo y no estás seguro de que este Evangelio es para todos, nos alegramos de que estés aquí. El Evangelio es simplemente el mensaje que se encuentra en la Biblia. Jesucristo es el Hijo de Dios,
y vino a traer a la tierra como el Mesías, el mensajero de Dios, para traer esperanza y a un mundo que está perdido. Dios que está perdido para Dios. Él murió en la cruz para tomar nuestros pecados y permitirnos ser perdonados por Dios. Tenemos la oportunidad de elegir creer en Jesucristo y tomarlo como nuestro Salvador. Cuando elegimos a Él, somos perdonados y tenemos un contacto abierto con Dios. Y con esto termino este sermón, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación y comienza así. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme en el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga, me los guarde, que tengan una buena noche y buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida y busquemos de Dios, mis hermanos, que Cristo viene pronto. Y hasta la próxima. Amén.